Es Ancud la más querida, fuerte, activa, valiente y leal. Por tus calles han brotado las simientes de la libertad. Villa de San Carlos a Ciudad de Ancud, 1834, 188 años de historia cívica. Queridos vecinos y vecinas de Canal del Sur y de la Corporación Cultural de Ancud, bienvenidos, bienvenidas a nuestra serie documental sobre la historia y patrimonio ancuditano y chilote. En esta ocasión de julio, invernal, muy invernal, como dice el tango y como dice la historia, que eran y son nuestros inviernos, no quisimos, como siempre en Canal del Sur y la Corporación Cultural, dejar pasar un hito histórico, una efeméride histórica, que todavía sigue siendo relativamente desconocida para nosotros, los ancuditanos, las ancuditanas, que fue un cambio de fase en la historia cívica de nuestra ciudad. Me refiero a que el 4 de julio pasado se conmemoró un hito que fue la declaratoria el cambio, por así decirlo, de nombre de Villa de San Carlos de Chiloé a Ciudad de Ancud, el 4 de julio de 1834. ¿Qué importancia tiene esto para nuestra historia? Bueno, la importancia que se cambia un ciclo desde la administración hispánica imperial a ya derechamente el nuevo orden, por así decirlo, con la República. Aunque Chiloé había sido incorporado otros años, hace algún tiempo ya, 1826, pero había un caos, por así decirlo, en la estructura de la República que mantuvo la forma de vida, el modus vivendi de Chiloé en general y de Ancud en particular, prácticamente sin cambio a como estaba en la época hispánica. Van a ver ustedes aquí en nuestro estudio virtual esta imagen magnífica, extraordinaria y muy ilustrativa de cómo era Ancud en 1834. Esta imagen es un grabado, un dibujo excelente, hecho por un visitante muy ilustre que tuvo nuestra ciudad en ese año, 1834-35. Me refiero al naturalista francés Claudio Gay, o Claudio Gay. Él estaba contratado por el gobierno chileno para hacer un estudio geográfico, histórico, botánico de todo el país. Y así lo hizo. Y tuvimos la fortuna que estuvo en Ancud. Esta imagen que ustedes ven, que está en la Biblioteca Nacional de Santiago, grafica de una manera muy notable cómo era nuestra villa en ese periodo. Como ustedes ven, sabemos por la orientación de la imagen que la plaza principal de la ciudad de Ancud, declarado así en 1834, estaba emplazada en lo que ahora es la Plaza Centenario, frente a la comisaría en Ancud, en esa área. Esa fue la primera área cívica, por así decirlo, de nuestra ciudad propiamente tal. Como ustedes ven, las construcciones eran de madera, de importante volumen, los techos también en un ángulo muy significativo, producto de lo obvio, seguía siendo nuestra ciudad, nuestra isla muy lluviosa. La madera abundaba, ahí ven ustedes el impresionante volumen de las construcciones, se ve ordenada, pero también hay un detalle que graficó muy bien Claudio Gay en esta imagen. Si lo ven ustedes con detalle aquí en Canal del Sur, en la plaza se ve mucho arreo de cerdo. Parece curioso, pero tiene su explicación histórica. ¿Por qué tanto cerdo arreado en la plaza de Ancud? Porque en ese tiempo todavía, aunque se habían cortado las comunicaciones directas con el Virreinato del Perú, Ancud y Chiloé era o seguía siendo muy apreciado como elaborador y exportador de perniles de cerdo. Se dejó de comerciar al Perú porque el virreinato ya se había extinguido, pero los marineros, las naves que atracaban, hacían
nuevas provisiones y aguadas aquí en Ancud, seguían valorando mucho el jamón de cerdo chilote y que se embarcaba en Ancud, porque mejoraba bastante el rancho marinero y era incluso superior, según los relatos que tenemos de la época, al que se hacía en España o en otros lugares, porque era menos salado. Entonces, muy grato para los marineros y hacía menos daño, aparte que era más fácil de cocinar también. Así que era muy apreciado y eso explica por qué en este dibujo de Claudio Gué hay tanto arreo de cerdo en la plaza. Existe si ven ustedes el detalle, a la derecha de la imagen está la iglesia de San Francisco, la primera de la congregación de franciscanos, que ya no existe en nuestra ciudad. Se conservó el nombre de la actual, pero la original que ustedes ven en este dibujo ya no está. Esa plaza prácticamente cambió completa su estructura, la gente se ve de una manera ordenada, también se ven algunos habitantes acarreando maderas. Ancud, como lo vamos a ver, tenía dentro de la base de su exportación y sobrevivencia económica precisamente la exportación de maderas nobles. Como repito, ya no al Perú, sino más bien al puerto de Valparaíso, con el cual Ancud tenía comunicación permanente. En la segunda imagen, esta es una imagen muy linda, lamentablemente ya es un poco posterior, a principios del siglo XX, coloreada. No sabemos el autor de la imagen, pero sí en la parte inferior ustedes van a ver el decreto en el cual se oficializa a través de una cápite de las publicaciones y leyes del gobierno interior, la declaratoria de ciudad. Es bastante escueto, son 10 líneas, en la cual, en virtud de la constitución que ya estaba en vigencia, que era la constitución precisamente del 33, Ancud pasa a denominarse de Villa de San Carlos a Ciudad de Ancud. Es muy escueto y lo firma el general, presidente de la República entonces, José Joaquín Prieto, y su ministro del Interior, Joaquín Tocornal. Ahí lleva la firma de ambos y está, como ustedes ven, fechada en Santiago, julio 4 de 1834. ¿Cuál es la importancia de este escueto documento? Como les decía al principio, marca un cambio en la evolución cívica de nuestra ciudad y definitivamente ya cambia también el nombre de villa a ciudad. San Carlos, recordemos que fue puesto ese nombre en recuerdo del rey Borbón de la época, que se lo dio don Carlos de Berenguer, Carlos III, por eso se llama así. Y ya derechamente en la administración republicana, la ciudad quedó Ancud a secas. Por ahí estudiantes y vecinas me han preguntado bastante sobre el porqué del nombre de Ancud. No lo sabemos. El dato más antiguo que tenemos de lo que sería Ancud es un fonema, sin duda, mapuche-huilliche, que por primera vez aparece en el poema épico de la Ercilla, de Alonso de Ercilla, que se llama La Araucana, en un capítulo muy famoso en el que narraría una expedición de García Hurtado de Mendoza y el mismo Ercilla, en 1558, que habrían cruzado hacia el archipiélago de Calbuco. Y ahí está por primera vez se interpreta la palabra. Sería un fonema de un territorio, no sabemos porque dice de Ancud, el fértil llano o el fértil valle. Generalmente las comunidades mapuche y huilliche daban a los territorios precisamente esos nombres, los lof, que se llaman en lengua mapuche. Probablemente Ancud sería un lof que abarcaría del sur del Golfo de Reloncaví y norte de la Isla Grande de Chiloé, incluyendo también el archipiélago de Calbuco, que sería el lugar donde arribó Ercilla y sus huestes. No sabemos más, por ahí hay otras versiones, pero que no están confirmadas, porque lamentablemente perdimos esa parte del periodo fundacional de nuestras ciudades en los topónimos de origen mapuche-huilliche. Aquí ven ustedes en esta imagen, que habíamos visto al principio de la presentación de nuestro documental, ahí está el famoso naturalista a vuestra izquierda de la pantalla, Claudio Gué, con su excelente dibujo de la plaza de Ancud.
Como les decía, aproximadamente en la antigua plaza estaba en lo que ahora es Plaza Centenario. Hay un detalle, la Plaza Centenario se llama así porque se instauró el año 1926 cuando se conmemoró el centenario de la anexión, 1926. De ahí pasó a llamarse Centenario. Y ojo, otro detalle, esa plaza es una plaza cívica, no es una plaza de carabineros, es una plaza cívica. Si ustedes van a ver con detalle, hay unas placas que recuerdan a Freire, también hay un monumento al Teniente Merino, que sí lo hizo Carabineros, pero la Plaza Centenario es una plaza cívica y corresponde, como les repito, al año en que se conmemoró la anexión de Chiloé a la República. Aquí aparecen los dos próceres que firmaron el decreto de Ancú Ciudad. Abajo a la izquierda está el presidente y general José Joaquín Prieto, a su derecha Joaquín Tocornal, y arriba otros dos personajes que también tienen que ver con la historia de Ancud. ¿Qué pasaba? Lo dijimos al principio, en 1834 en esta ciudad. Nuestra ciudad vivía una forma muy bucólica, muy tradicional de vida, basada en la pesca, en la exportación de maderas, de jamones. Y estos personajes que aparecen aquí se mataban literalmente en la Guerra Civil de 1829, que culminó en el 30 con la sangrienta batalla del Lircay. ¿Por qué mostramos estos personajes? Porque el general José Joaquín Prieto, que fue después presidente y que firma el decreto de Ancú Ciudad, se peleó en una guerra a muerte con el general Freire. Y ustedes recordarán que el general Freire fue el general que sucedió a O'Higgins y que anexó Chiloé en 1826. ¿Por qué guerra civil? La eterna lucha en Chile entre conservadores y liberales. Desconoció el gobierno conservador de algunos militares, incluyendo a Prieto, el triunfo liberal de Freire y Pinto, un ciudadano. Este desconocimiento llegó precisamente a un enfrentamiento militar que terminó sangrientamente, de manera horrorosa, en Lircay, el 17 de abril de 1830. Aquí estaban estos personajes, arriba a la derecha. Otro personaje que estuvo en Chiloé, un inglés, el mayor Tupper, que murió después del Lircay y murió de una manera salvaje. Las huestes de Prieto lo asesinaron a sablazo. Fue horrorosa esa contienda y Freire fue desterrado a Polinesia. Entonces imagínense, Chile en una guerra civil, mientras Ancud y Chiloé vivía su vida ancestral. Ahí están los próceres, pues, en medio de una guerra civil, golpe de Estado y masacres en Lircay. Chiloé vivía otra vida. Y precisamente les mostrábamos el precioso dibujo de Gay al principio, y ahora podemos ver otro dibujo precioso de Ancud de la época, 1834-35, y lo hizo nada menos y nada más que el dibujante de la famosa expedición de la Beagle, Conrad Martens, que aparece arriba en vuestra pantalla, a la derecha. Conrad Martens era un artista excelente que acompañaba, como les repito, la expedición alrededor del mundo de la Armada inglesa, la Beagle y la Adventure, en el que iba embarcado el famoso naturalista Charles Darwin y los destacados capitanes Fitzroy y Parker King. Pero Martens nos regaló estas imágenes que ustedes están viendo en Canal del Sur, que son una joya. Nosotros las conseguimos directamente gracias a la gentileza y al archivo digital de la biblioteca de la Universidad de Cambridge. Los ingleses en Cambridge han hecho un aporte maravilloso al conocimiento de este viaje mundial, al digitalizar todo el cuaderno, valga la redundancia, de dibujos de Conrad Martens, en las cuales aparece nuestra ciudad. En el detalle de la imagen pueden ver ustedes, esto es más o menos la Plaza Centenario, a la altura donde está la ex capilla de San Pío, ahora tiene otro nombre, creo, Buen Pastor creo que se llama, donde se ve la antigua capilla de San Francisco, que ya no existe. Hablo de la capilla de la Congregación de Franciscanos, que estaba en Ancú, en ese sector, Plaza Centenario, en esa esquina. Ahí se ve la villa al fondo, en la parte central de la imagen, los cerros de Paudeo y el Buncurá al sur, incluso se alcanza a ver parte de El Morro, en la zona de Fátima.
Ahí pueden ver ustedes que el trazado de la ciudad tenía dos áreas bien definidas. La parte superior, donde estaba la plaza del gobernador, actual Plaza Centenario, y el Fuerte Real, que ya no existía, y la zona del muelle, que era la zona más bullente, más activa, donde se concentraba mayormente la población hacia 1834. Y precisamente como estamos hablando del viaje de Darwin, ahí ven ustedes una imagen superior de Charles Darwin. Darwin, cuando estuvo en Ancud, estuvo poco, era muy joven, no era el personaje tan relevante que después fue cuando publicó muchos años después, ya mayor, como 40 años después, su libro sobre la evolución de las especies. Darwin era un viajero de buena familia inglesa y sufría mucho, él mismo lo cuenta en sus escritos, sufría mucho en la navegación, tenía mareo crónico, imagínense, anduvo 3 años embarcado con mareo crónico, y al primer puerto que llegaba se desembarcaba y lo recorría a pie y a caballo, porque sufría mucho, como él decía, con los mareos. Estuvo poco en Ancud, Darwin, recorrió lo que ahora es el sector de la Cuy, la zona de Punta Arenas, Valcacura, algo del puerto. De allí contrató un guía, unos caballos, y se fue a Chacao por la costa, recorrió toda esa zona de Caulín hacia Chacao, lo que es Chacao Viejo ahora. Ahí se embarca en una pequeña balandra y se va hacia la isla de Quinchao, Castro, pero siempre tratando de hacer la ruta de Caicumeo, porque como les repito, sufría mucho. En cambio, Martens nos dejó estas preciosas imágenes, dibujos originales a mano. Ahí pueden ver las calles que están colindantes al antiguo puerto, que más o menos estaba, donde está ahora la plazoleta Goleta-Ancud. Se puede ver el tamaño considerable de las casas, muy bonitas, con balcones elevados, techos bien inclinados, por lo que ya sabemos, clima muy lluvioso. Pero Darwin lo dice también, y los capitanes Finroy, la ciudad era una ciudad limpia, era muy acogedora, y le llamó mucho la atención por las maderas cenicientas, seguramente de alerce y de ciprés, que hacían que la ciudad se pareciera mucho al sur de Inglaterra, a la zona más insular de Bretaña, sobre todo de las zonas portuarias de ese lugar, tanto de Bretaña como de Escocia. Y a los marineros ingleses les recordaba aquello. Y entonces, gracias a Martens, especialmente más que a Darwin, tenemos estos preciosos dibujos de esa expedición. Aquí ven ustedes también otro de los dibujos de Martens desde la preciosa playa de Punta Arenas. No estamos hablando del Punta Arenas de Magallanes, estamos hablando del Punta Arenas que está al sur de Punta Valcacura, en la península de la Cuy. Ahí ven ustedes fondeados en la bahía el Beagle y la Adventure, los dos veleros de la expedición de Darwin y de Conrad Martens. Se puede ver parte de la fisonomía de la isla Cochinos y de la ciudad de Ancud, de la zona puerto. Así que gracias, como ustedes ven, a Martens, podemos imaginarnos cómo era nuestra ciudad en aquel momento. Martens también hizo detallados dibujos de esa zona, que abarca, como les repito, la península de la Cuy, Punta Valcacura y Punta Arenosa, o Punta Arena, nuestra Punta Arena, donde nos muestra cómo era precisamente los alrededores de la ciudad en 1834-35. Prácticamente los bosques llegaban hasta la misma línea de marea, los habitantes se dedicaban mayoritariamente a la recolección de mariscos, a la pesca, a algas y por supuesto el cultivo de la papa. Había también una importante población huilliche en todo el perímetro de la ciudad, tanto en la Cuy como en la zona del estuario del Pudeto. Seguimos con la secuencia de imágenes de Martens de la Cuy. Hay un detalle muy interesante también respecto a las formas constructivas de los habitantes de la periferia de Ancud en ese periodo 1834-35. La mayor parte de las viviendas que no eran de la zona urbana eran de frontón mapuche-huilliche. Ahí podemos ver una ruca mapuche-huilliche muy detallado, con un corredor, un techo muy alto de junco o junquillo. Y precisamente ahí se ven los detalles de la importancia que tenía y la antigüedad del poblamiento huilliche en todos los alrededores de Ancud, tanto en la península de la Cuy como en Pudeto, todo el estuario del Pudeto. Por lo tanto, tanto Darwin como Martens nos confirman el hecho
que la población huilliche en el área de nuestro Ancú histórico era mayoritaria. Relativamente la población hispánica ya no existía en nuestra ciudad, era una población fuertemente mestiza y la influencia mapuche huilliche muy importante, muy fuerte. Ahí ven ustedes los detalles de la ruca de Punta Arenas, el techo muy alto, y fíjense que precisamente estas imágenes, estos dibujos de Martens de la época nos muestran allí precisamente donde está la ruca en un primer plano, cómo era y cómo se heredó lo que después fue la casa fogón chilota, que era muy habitual y muy usada tanto por la gente de Ancú como la gente de la comuna. En ese tiempo la comuna no existía. Y ahí pueden ver ustedes claramente, ahí se ve la ruca, miren lo alta que es, y fíjense en un detalle, todas las casas fogones, y vamos a hacer una aclaración, los quinchos fogones no son los fogón o la casa fogón tradicional de Chiloé, es un quincho de frentón. Y se fijan ustedes que siempre hay un detalle que, ¿por dónde sale el humo de las casas fogones? Muchos dicen que lo hacen de un fogón central, pero resulta que aquí ese dibujo de Martens, de una original ruca huilliche en la Cuy, nos demuestra que las salidas de humo estaban por los extremos de la ruca, no en el centro. Es un detalle arquitectónico muy interesante, estaba orientado de tal manera a los vientos dominantes que la casa fogón o ruca huilliche de Chiloé no tenía problemas con el humo porque esas salidas laterales eran mucho más eficientes que la que se conserva actualmente, que son salidas centrales. Ahí pueden ustedes ver los asentamientos en la Cuy, estas preciosas imágenes, repito, de Conrad Martens, donde particularmente en la Cuy era el asentamiento huilliche, sabemos, más antiguo, por lo menos hay data que puede ser superior a 1 milenio su asentamiento. Ya tenían una cultura muy desarrollada y su forma de vida era casi idéntica a la gran nación mapuche. Vivían de pequeños cultivos basados fundamentalmente en la papa, en la pesca y en la recolección de mariscos y de algas, fundamentalmente. Y después, ya como herencia del periodo hispánico y también en esta primera parte de la República, en el corte y venta de maderas de calidad, como el alerce y ciprés, que se traían de una zona más al interior, pero del cual los huilliches eran expertos hacheros y labradores. Ahí pueden ver ustedes igual en la siguiente imagen cómo se ve parejas de mapuche huilliches en la Cuy pescando, recolectando leña y madera. Ahí nos puede dar una imagen, por eso que son tan valiosas estos retratos, estos dibujos a carboncillo de Martens, donde nos muestra con mucha claridad cuál era la forma de vida tradicional. Ancú era una ciudad-puerto, pero que después de la guerra, tanto civil en Chile como la guerra contra Chile, la actividad portuaria decayó muchísimo. Entonces la villa, ahora ciudad, tenía que vivir, como todo Chiloé, de sí mismo. ¿Qué significa eso? Generar su alimentación, repito, basado en la papa, los mariscos y pescados. El cerdo era para la exportación y la carne era un lujo. No obstante, su dieta ancestral de mariscos, pescados y papas bastaba para que la población fuera sana y relativamente numerosa. Hay censos que varían mucho, son muy relativos, algunos asociados a censos de curato, como se llamaban los límites de las pequeñas parroquias que existían en Chiloé y que asciende aproximadamente a 19.000 habitantes, un poco más, un poco menos. Eso es relativo, pero nos da un margen. En esa época, estamos hablando de 1834-35, el Ancú ciudad no superaba los 5.000 habitantes, eran relativamente baja la población. ¿Por qué? Por lo que ustedes ven en las imágenes de Martens, la población vivía dispersa. Si ven la siguiente imagen, que estamos detallando en Canal del Sur, ahí pueden ver lo disperso de las localidades, pequeños núcleos poblados, generalmente eran núcleos familiares o consanguíneos. Ahí igual nos da una muy buena base para explicar el por qué Ancú era una comunidad, un loft bastante grande, muy extenso. Esa foto igual es muy decidora y en la bahía de Ancú ven ustedes una pareja de pescadores. Esa era la forma de vida tradicional.
Pero también las crónicas, tanto de Claudio Guet como de Martin, de Fitzroy, nos dicen que no pasaban apuros alimentarios la población original como la mestiza ya asentada en la nueva ciudad, ya que el mar era tan prodigio que en una sola tanda de pesca, en una sola marea, podían tener alimentos frescos y muy nutritivos para el mes. Por lo tanto, la calidad alimenticia y los frutos de mar eran, aparte de exquisitos, eran muy abundantes. Eso significó que la relativamente baja población y la calidad de los frutos de mar con que se alimentaban, teniendo como siempre de base a la sagrada papita, hacía que la población de nuestra ciudad y fuera de todo Chiloé bastante sana, producto precisamente de que la mayor parte de su dieta era marina. Seguimos con esta secuencia muy especial. Damos gracias a la Universidad de Cambridge por este material digital a la distancia, lo obtuvimos a través de internet. Ustedes también pueden acceder, es una página obviamente en inglés, por ahí le vamos a dar los links en Canal del Sur, pero es fácil, Universidad de Cambridge y la biblioteca de la Universidad de Cambridge. Ahí está, es muy buena, es muy amena esa página, van directamente a la página de la biblioteca y en los tesoros de la biblioteca aparece precisamente la expedición de Darwin y de Martens digitalizado en muy buena calidad, que son las imágenes que ustedes están viendo de nuestro Ancud, de nuestra península de la Cuy en ese periodo. A pesar de que ya no se dependía del Perú, como le repito, el gran caos que había en el Chile central, habían estado en una guerra civil muy cruenta entre 1920 a 1930, la imposición de un gobierno conservador muy dictatorial. De ahí nace la Constitución conservadora en 1833. Chiloé los liberales comandados por Freire habían intentado hacer un gobierno federal. Fíjense de lo que estamos hablando. Un gobierno federal en Chiloé en 1826-28. Obviamente fue aplastado por la fuerza. Imagínense qué cambio en la historia hubiera sido de lo que estamos viviendo hoy si se hubiera instaurado en Chile el gobierno federal en 1828, de la cual Chiloé era parte de una de las provincias del Estado Federal de Chile. ¿Cómo se detuvo eso? Con una cruenta guerra civil, que tuvo consecuencias. Pero sigamos con la tanda de imágenes de Martens, para pasar igual a una imagen que no es de Martens, que es de otro viajero, don José de Moraleda. Moraleda, aunque vino antes, al finales del periodo hispánico, 1790, nos dejó esa imagen es muy bonita. ¿Por qué? Muestra el tráfico que aún existía con el Perú, pero es la imagen más antigua que tenemos del dibujo de Moraleda. Este era un piloto marino experto, vino a hacer cartas náuticas y espionaje náutico también, pero nos dejó esta preciosa imagen de la actual playa de Fátima. Se ve ahí al fondo, ahí está la avalancha, Nuestra Señora del Socorro se llamaba, la avalancha del piloto Moraleda. Y se ve, fíjense ustedes, la punta del morro ahí, al final a la derecha. Es el dibujo más antiguo que tenemos, unas pequeñas dalcas. Esto es más o menos donde ahora está la plazoleta Goleta Ancud. De ahí fue hecho el dibujo por el piloto Moraleda, que recorrió nuestro archipiélago y nos dejó esta preciosa imagen de cómo era nuestro precioso puerto de Ancud, ya a finales del siglo XVIII, 1790. Y avanzando en el tiempo, en esta foto, esta ya es foto, maravillosa foto de 1890, de un gran marino, de un gran ancuditano, un gran quetalmahuino. Saludo a nuestra gente querida de Quetalmahue y de todo ese sector precioso de esa caleta tan querida, Quetalmahue y sus alrededores. Estoy hablando de esta fotografía que nos legó el capitán Roberto Maldonado Coloma. El capitán Maldonado fue famoso porque fue el primer chilote y marino profesional, como todos los chilotes buenos palmar y chilotas buenas palmar. Él hizo carrera en la Armada y llegó a lo más alto de su especialidad. Él fue hidrógrafo y llegó a ser el director de la Oficina Hidrográfica de la Armada.
don Roberto hizo trabajos hidrográficos excelentes de Chiloé y de otros litorales de las costas chilenas. En el inicio fue prácticamente con Vidal Gormaz, que era su suegro, los fundadores de la hidrografía chilena. De eso estamos hablando. Y aquí ven ustedes estas maravillosas fotos, ya son fotografías de 1890, de don Roberto Maldonado. Tenemos también una joya que es su bitácora, un libro sobre la historia geográfica y náutica de Chiloé, precioso. En estas fotos pueden ver ustedes que ya hay un tráfico muy importante de veleros, de bergantines y los primeros vapores que llegan a Ancud a finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Por qué? Porque la bahía de Ancud era la bahía más cercana para descansar, para reponerse, para abastecerse de productos frescos, de agua, de los ricos jamones, después de hacer la única travesía y la tremenda travesía que era doblar el Cabo de Hornos o el Estrecho de Magallanes. Entonces, tanto los veleros que venían obviamente del lado Atlántico, lo mismo hacían también los que venían de América del Norte, tenían que recalar en Valdivia y en Chiloé por las mismas razones. Pero ahí estamos viendo, gracias a la fotografía del capitán Maldonado, que Ancud era puerto principal, como dice la canción, y conservando todas las diferencias históricas, tenía una comunicación fluida con el puerto de Valparaíso en esa época, intercambiando fundamentalmente productos madereros, los jamones, que era, y las maderas nobles, por supuesto, lo más apreciado en el puerto de Ancud. Así que esta maravillosa recreación de nuestra bahía es gracias al precioso trabajo que nos legó el capitán Roberto Maldonado. Y así, mostrando estas imágenes, llegamos, después del capitán Maldonado, a esta imagen del puerto de Ancud, donde se muestra la dársena y la recoba del puerto de Ancud de 1895. No sabemos el autor de esta foto, lamentablemente, está en internet, es preciosa, y estamos votando, de votación me refiero, a que podrían ser del capitán Maldonado, aunque no estamos seguros, estamos investigando, porque aquí nos muestra con detalle lo bien desarrollado y lo precioso que era arquitectónicamente el puerto de Ancud en ese periodo, 1800 a 1890. Grafica también la importancia que tenía como puerto maderero, hay un estudio muy interesante sobre ese respecto. Ancud se mantuvo dentro de los puertos chilotes, después se suma Kemchi, se suma Chonchi, que estaba más cercano a lo que era el Piuchén, donde se extraen las maderas nobles, especialmente el alerce, el ciprés y la luma, que eran los más apreciados. Todos se exportaban al norte, sobre todo en el auge minero, e incluso hasta California, la famosa descubrimiento de oro tanto en California como minerales valiosos en el norte de Chile. Todo ese material iba para allá, para construcciones, para durmientes, para habitaciones, etcétera. Y fueron miles de metros cúbicos los que se exportaron. Ojo con ese detalle, si bien Ancud fue uno de los puertos principales de exportación maderera en ese periodo, hasta 1890, muchos piensan que la extinción del bosque nativo, nosotros también somos culpables porque seguimos consumiendo leña de manera irracional, pero las maderas nobles como alerce y ciprés fueron llevados al borde de la extinción en el periodo republicano, ojo con eso, no fue las principales y más valiosas especies, aunque todas son valiosas en el bosque nativo, pero el alerce y el ciprés fueron mayoritariamente llevadas a la extinción en este periodo, es decir, el primer 50 años del siglo XX, prácticamente, finales del XIX. Pero eso significó que Ancud mantuviera la vida como puerto principal. En esta foto, que le repito es anónima, pero creemos que puede ser del capitán Maldonado, miren el mercado de abasto palafítico, se puede ver también el detalle de la aduana, las instalaciones del muelle, y esa actividad preciosa que lamentablemente para nuestra ciudad terminó el 22 de mayo de 1960. Se componía de un conjunto arquitectónico excelente. En esta, son todas preciosas, esta foto coloreada que ven ustedes al fondo, lamentablemente tampoco sabemos el autor, sabemos que es entre 1915 y 1920, fíjense en el detalle, en la parte central, al fondo se ve la catedral de construcción, así que fue entre el año 15 más o menos, primer decenio del siglo XX, estaba en construcción todavía la torre de la catedral.
El que se ve en primer plano, bastante destacado, ahí como una casa colorada, era el cuartel de carabineros original. Es igual, es una foto muy interesante. Por ahí, no sé si lo hemos mostrado alguna vez, pero ese era el cuartel original de carabineros de Ancud. No sé si tenía rango de comisaría en ese periodo, estamos hablando principio del siglo XX. Sí, ya Carabineros como institución estaba constituida, la policía uniformada en ese periodo. Ahí está el cuartel de la policía. Y se ve la Plaza Centenario, que todavía no tenía el nombre de tal, porque estamos hablando que la Plaza Centenario fue el nombre que se le dio en 1926. Y ustedes ven lo hermosa, lo limpia, lo aireada, lo colorida que era nuestra ciudad en ese periodo. Lamentablemente no sabemos el autor de esta imagen, pero bueno, yo creo que Ancud, precisamente, y no lo digo yo, lo dicen los cronistas, era una ciudad muy, muy limpia, muy aireada, muy fotogénica, muy panorámica, una arquitectura única. Lo que sí sabemos en esta foto que está a continuación, que este es el estuario del río Pudeto. Esta foto sí es del capitán Maldonado. Prácticamente, fíjense usted en el detalle, sobre todo en la ribera sur, ahí se ve el estuario. Fíjense también cómo ha cambiado la barra del Pudeto para nuestra gente, querida gente pudetana. Ya tenía otra distribución. Ahí está probando el capitán Maldonado como buen hidrógrafo, cómo ha ido cambiando la fisonomía del estuario. Y fíjense, toda la ribera sur no existe, es decir, no hay población. Eso explica también por qué en el mega tsunami de 1960, o que el área fue muy dañada, no hubo pérdidas humanas porque la población era muy baja, casi inexistente. Sí sabemos, y ojo con eso, que había población huilliche fundacional antes del siglo XVI. Después, con el crecimiento de la ciudad, sabemos que la población huilliche se desplazó hacia los tributarios del Pudeto, sus asentamientos, fundamentalmente la zona de Lloroihue, la zona de Huillinco, Huilqueco, esa zona. El Río Negro, sabemos también que había poblamiento huilliche allí, anterior incluso a la fundación de la ciudad. En otra foto coloreada, que es la que ustedes están viendo en este momento, esta es una foto muy linda, lamentablemente no sabemos el autor, de la ribera sur del Pudeto. Son las primeras instalaciones de lo que después fue el sistema, lo que se conoció como la caja de colonización allí. Una de las maneras, entre comillas, para poblar el sur, y este fue un proyecto que también organizó el gobierno central chileno en la década de 1840-50, que era poblar territorios, comillas, boscosos, con migrantes europeos, fundamentalmente germánicos, aunque hubo de muchas nacionalidades. Los germánicos fueron los mayoritarios, pero hubo también franceses, suizos, prusianos, españoles en ese periodo. Y hubo colonia también de migrantes en el norte de Chiloé, en ese sector que precisamente abarcaba el norte o los afluentes del Pudeto. Y se instaló precisamente toda esa arquitectura para apoyar ese proceso colonizador posterior en la década de 1850-1860. Y ahí corresponde esa foto coloreada muy linda de la ribera sur del Pudeto, donde era el punto de comunicación con las colonias, como así se llamaba, que eran afluentes del Pudeto. Eso se mantuvo activo prácticamente hasta 1960. Y recalco aquello, si bien el núcleo histórico de la ciudad era la plaza histórica y después el puerto, Pudeto era el vergel que abastecía a la ciudad de alimentos y los productos también agropecuarios que se producían en la zona de colonización. Pero los cronistas, incluyendo a Maldonado y otros, incluso hasta principios o antes de la década del 60, hablan de los famosos choritos quilmahues, por ejemplo, del Pudeto, que eran deliciosos, ostras de la zona del Quempillén. Entonces Pudeto fue el vergel que abasteció de alimentos muy nutritivos y todos frutos de ese estuario maravilloso que esperemos siga sano como es el Pudeto y sus afluentes. Ya avanzando un poquitito más a principios del siglo XX, finales del XIX, en esta síntesis apretada de la evolución de nuestra ciudad, queremos mostrar imágenes también que muy pocos, salvo los sobrevivientes de 1960, recuerdan o conocen, que es la caleta palafítica de Fátima. Si no tuviéramos las imágenes y la memoria de los sobrevivientes del 60, y siempre mandamos un saludo muy emocionado, muy querido, muy fraterno a nuestra gente
sobre todo de Inés de Bazán, que ahí está el núcleo histórico todavía de los valientes sobrevivientes, hombres y mujeres, que vivieron no solamente en el barrio de la Arena. Miren esta imagen, que es de un viajero noruego, ¿sí? Noruego, escandinavo, llamémoslo así, Hans Brandström, el año 49, nos legó estas fotografías de la caleta palafítica de Fátima. Son las únicas imágenes que tenemos, aparte del recuerdo de quienes vivieron allí hasta 1960, porque como ustedes intuirán, toda esa zona fue arrasada por el mega tsunami de mayo de 1960. Pero ahí esto nos demuestra que toda la población ancuditana de la zona portuaria, todo lo que es la actual bahía y hacia el sur, hacia la zona de Fátima, los cambios en la fisonomía del puerto fueron totales antes y posterior al 60, pero también la arquitectura y la forma de vida. Esa caleta de Fátima ya no existe. Entonces, claro, ahora todo el mundo dice, sí, los palafitos Castro, cuidado. Todas las poblaciones bordemarinas de Chiloé, incluyendo Ancud, tenían estructuras palafíticas en su modus vivendi, como la caleta que ustedes están viendo de Fátima. Y ya finalmente, añorando estas maravillosas fotos aéreas las conseguimos, también damos gracias públicas a través del Canal del Sur al Archivo Histórico de la Armada del Museo Marítimo Nacional, y especialmente a nuestro querido colega Marco Fernández, que nos facilitó estas fotos aéreas de Ancud de 1926 aproximadamente. ¿Por qué sabemos que es de esa época? Porque fíjense ustedes, abajo en el detalle del puerto se ven varias embarcaciones empavesadas, como se dice en la jerga marinera, y gracias a eso sabemos que fue un viaje en el que vino una unidad de la Armada a conmemorar el centenario de la anexión de Chiloé, y de ahí datan estas fotos aéreas, precisamente del núcleo histórico del puerto. Se puede ver las construcciones, se alcanza a ver ahí el maravilloso, en la parte central, el mercado de abastos, la dársena, la recoba palafítica, la catedral ya construida, y ahí estaba el núcleo cívico, el núcleo más activo de Ancud en ese periodo, como lo repito, de 1834, allá a principios del 20, la ciudad vivía de su puerto, de una manera muy activa, con altibajos en la actividad económica de exportación, repito, fundamentalmente de madera. Eso pasa en todas las economías insulares, que es la condena de la monoproducción. Les decía, se llegó a casi extinguir el alerce del ciprés, producto de esta monoproducción. Pero la ciudad no tenía otra vía. El sistema impuesto, colonialista, extractivista, hizo que los chilotes en general y en Ancud en particular no tuvieran otras alternativas. Imagínense lo valioso que era el jamón, que tenía un proceso ya de fabricación, un valor agregado, pero los capitalistas y los mercaderes abusadores, primero en Lima y después los que vinieron, ponían sus precios y la población estaba obligada a vender a muy bajo precio productos de alta calidad alimentaria, como por ejemplo eran sus jamones, y ni hablar de las maderas. Y siguiendo ya en esta historia cívica increíble de nuestro Ancud ciudad, 188 años, esta es una de las fotos más especiales que hemos encontrado, y más antiguas, de la Plaza de Ancud de 1931. Esta foto la conseguimos y damos gracias a nuestro benemérito cuerpo bombero, precisamente a don Ramón, le enviamos un saludo muy fraterno porque él nos facilitó esta foto, que precisamente es de 1931 de la plaza, ahora que creo que ya se oficializó que va a haber unos nuevos trabajos de mejoras en la plaza. Esta foto va a servir por la Plaza de Ancud en 1931, gracias a la revista de bomberos de ese año. Otro, la concepción cívica también, la estructura muy equilibrada, ni hablar de la riqueza arquitectónica de todo el barrio cívico. Esta foto fue tomada desde la catedral. Ancud 1931. Y aquí está comprobado cómo las plazas, los núcleos urbanos cambiaron. Si mostramos en la primera imagen, en introducción de nuestro programa, la plaza de Ancud, ahora Plaza Centenario, de 1834, y ahora nuestra actual plaza, que ya se consolidó hacia la década de 1930, como se muestra en esta foto. Y ya para ir concluyendo, lo de la ciudad puerto, miren esta imagen que también
proviene de la revista de bomberos de 1931. La vida de Ancud giraba en torno al mar. Y eso es muy importante porque a pesar de las grandes crisis, auges y caídas de las exportaciones y del tráfico náutico, la ciudad sobrevivió. Sobrevivió gracias a su mar y sobrevivió a lo que yo creo más importante. Y esta imagen final lo demuestra. También, lamentablemente, de un fotógrafo desconocido, nuestra maravillosa ciudad de Ancud a principios del siglo XX. Miren por favor en la parte inferior el enorme desplaye que tenía la playa de Fátima, superaba los 500 metros. Estamos hablando, obviamente, antes del terremoto. Eso demuestra también geológicamente por qué fue tan grande el daño de nuestra ciudad en ese momento. Y si tuviéramos que hacer una síntesis de estos 188 años de Ancud ciudad, apretadamente y escasamente, ¿qué podría decir? Que toda la vida de Ancud como ciudad giró en torno al mar, tanto para su supervivencia, su seguridad alimentaria, pero también a su vida, su cosmovisión de vida. Ancud a 1864 todavía no formaba parte de la historia que comenzó a generarse cuando se construye y zarpa la goleta Ancud. Esto fue antes. Y la ciudad, a pesar de estos altibajos económicos, de ser un puerto importante en el sur de América, estar casi a la par con Valparaíso, ser el principal exportador de madera, decayó. El golpe de gracia se lo dio en 1914, 1918, la creación del Canal de Panamá. Pero la ciudad siguió en pie, siguió arriba, siguió luchando. Y yo creo que esta es la conclusión de estos 188 años de la declaratoria de ciudad. Aunque un puerto, una ciudad marina, que vivía de su mar, y a pesar de todas las dificultades, de todos los cambios de estructura económica que sufrió la ciudad en ese periodo ya republicano, 1834 hasta la actualidad, siguió adelante. Y yo tengo la impresión, queridos vecinos y vecinas, que ese es el legado de 188 años de historia cívica. A pesar de todas las vicisitudes que nuestra ciudad ha sufrido, sufre y podrá sufrir, la única manera es que se ha mantenido en pie, incólume, y ha salido adelante de todos estos avatares es con la unidad de sus habitantes, la conciencia de un pasado importante, pero sobre todo la esperanza en un futuro. La historia nos avala, la vara de nuestros antepasados que dieron la pelea y sobrevivieron porque nosotros estemos aquí es importante, no podemos desconocerla. ¿Y por qué? Por eso se lo debemos. ¿Cuál es el valor de conservar nuestro patrimonio? Conservar es perpetuar, es reconstruir, es revalorizar. Para nosotros y para quienes vienen detrás de nosotros, nuestros hijos y los hijos de sus hijos. Por eso la historia es tan importante. A 188 años de la instauración de otro periodo importante de la historia cívica, Ancud, ciudad, 1834, tenemos que seguir navegando contra viento, marea y temporales, porque Ancud y nuestros hijos se lo merecen. Muchas gracias. Preparaste